Ya tenemos en la línea telefónica al diputado Cipriano Sotelo Salgado, que vamos a platicar con él en este día del abogado. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, mi querido Baristo, qué gusto poder saludarte. Siempre es un honor charlar contigo y tu auditorio. Claro que sí. Antes de entrar en materia, licenciado, me gustaría pues mencionar un poquito su currículum. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Estado, maestro en Derecho Penal, también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctorado en Ciencias Políticas en el CIDEM, catedrático desde hace más de 30 años en materia de Derecho Penal. Muy buenos antecedentes para hablar de esta profesión que puede ser tan noble como lo contrario, ¿no es así, Cipriano? Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha historia en el ámbito del derecho, porque no solamente llega uno a tratar de conocer lo que es la ley y como tal, sino también a construir los proyectos que van a darle facultades a las personas en todas las áreas para tener una sana convivencia. La academia, mi querido Evaristo, y el litigio, que es lo que nosotros hemos hecho durante más de 30 años, creo que se complementan. No puedes tú andar en tribunales, sino antes también analizas la construcción de la ley, que sea lo más sana posible para lograr equilibrios y tratar de vivir en armonía, porque es el fin último del derecho. La existencia del derecho, Evaristo, pues nos permite a nosotros tener certeza que el día de mañana, si compras una casa, no te la van a quitar. Si compras un coche, podrás circular sin mayores alteraciones que los normales, pero ese es el sentimiento de la existencia del derecho y los abogados ahí tenemos mucho que aportar a través del conocimiento, de la estructuración de las leyes, porque la certeza jurídica, sin duda que eso es lo que nos permite lograr una sana convivencia y limitar los derechos cuando un abusivo quiere arrebatarlos. Así es, que interesante todo este tema, que como vemos es muy importante para la vida social, la vida común, la vida de cualquier persona en cualquier terreno que se encuentre, ¿no? Hablamos de la propiedad, pero así como ello podemos hablar de otras muchas cosas. Olvidé mencionar, licenciado, y lo hago ahora, que Cipriano Sotelo es rector. Olvidé mencionar que es rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas, es autor de 21 libros y tiene 30 años en el ejercicio. Así es que, perdón por la omisión, pero esto es importante para continuar esta charla en la que me gustaría, para que se entendiera la función del abogado, cuáles son, porque sabemos que hay derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. El derecho tiene muchas ramas. Muchísimas. ¿Cuántas existen? Y reiterar el fin de todas ellas. Sí, híjole, qué pregunta tan interesante haces, porque fíjate que no hay límites a las ramas del derecho, cada vez se descubren más y más y más. Nunca nos imaginamos que iba a existir a futuro el derecho marítimo, por ejemplo, el derecho de autor, el derecho, la contaminación a un buen ambiente sano. ¿Cómo se van construyendo las áreas del derecho, Evaristo? Pues como se va abundando y se va necesitando y se va clasificando. Por supuesto que todas van tendientes a la sana convivencia del ser humano, la relación entre particulares, la relación con el gobierno, la relación con instituciones locales, internacionales, a partir de una reforma interesantísima que se da en el 2011 a nuestra Constitución, no solamente aplicamos el derecho local, sino ahora nos regimos por derecho internacional a través de más de 360 tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano con otros países. Entonces se nos vino encima el mundo jurídico y hoy estamos obligados todos a estar constantemente actualizándonos. Pero nomás por decirte, a grandes rasgos, mira, derecho penal, derecho civil, agrario, fiscal, administrativo, de amparo, familiar, que son las áreas más comunes y más afamadas. Pero de ahí nos vamos al derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho marítimo. No. Nos metemos en un mundo. Por eso, Evaristo, es bien difícil que un abogado pueda ser todólogo. Yo siempre he pedido a mis alumnos, a mis compañeros, colegas, que tratemos de especializarnos por dos motivos importantes. Para que nos adentremos y nos hagamos especialistas verdaderamente, porque no podemos dominar todos los ámbitos del derecho. Y segundo, para que la sociedad, cuando tenga la necesidad
de solucionar un problema de esa naturaleza, acuda realmente con quien sabe. Porque como bien lo dijiste en la introducción de esta charla, desafortunadamente no todo es como quisiéramos en el ámbito del derecho. También hay abogados o licenciados en derecho que han estudiado en la universidad y pues siempre están buscando beneficiarse en lo particular. Se ha logrado a través del tiempo pues un mote que no es agradable de los abogados. Nos reconoce mucha gente como muy loables, pero también muchos como tranzas, muchos como abusivos, muchos como defraudadores, muchos que utilizamos el conocimiento jurídico para nuestro beneficio propio, y eso no es lo correcto. Hay que cobrar, por supuesto, porque para eso uno se desvela, para eso te queman las pestañas, para eso estudias constantemente, pero hay que hablarle al cliente de frente y decirle cuándo se puede y cuándo no. Un tema también adicional que te quiero comentar es que a veces los abogados penalistas, cuando defendemos a alguien que se le imputan delitos atroces, también se nos condena. Y como abogados tenemos que cargar toda esa presión social. Ay, claro, que está defendiendo a tal homicida. Son que está los abogados del diablo, les dicen, ¿no? Es cierto. Nos ganamos ese mote. Pero mira, es muy complejo el derecho, pero la verdad que muy hermoso. Yo me siento muy agradecido con Dios. Creo que, como decimos coloquialmente, caí parado. Me da la oportunidad de servir a los demás, de poder subsistir y obtener el ingreso para mí y la familia también. Pero además te sientes muy bien cuando ayudas a la gente, cuando está a tu alcance el poder sonreírles, apoyarles, y a veces no hay necesidad que te paguen. Creo que es parte de la vida. Claro, y sobre ese tema de pues la mala imagen que de pronto se genera, dos temas aquí. Primero, hay que entender que todas las personas pues tienen derecho a defenderse ante los tribunales, ¿verdad? Sean cualesquiera los delitos que se le puedan imputar, eso hay que entenderlo. Y la segunda cosa, y aquí me gustaría, Cipriano, que nos comente dónde se pervierte la función del derecho. ¿Es en la ambición, es en la mala preparación, en dónde debemos reforzar, en dónde deben trabajar los abogados para que esta profesión tenga la dignidad, la fuerza, la imagen que realmente merece? Híjole, qué pregunta haces tan interesante. Yo creo, Evaristo, que el abogado es muy proclive a la corrupción. Y no solamente hablamos de la dádiva con la que se comparte con alguna autoridad para que te vaya bien el asunto, sino por no hacer lo que nos corresponde, porque corrupción es no hacer lo que nos corresponde, que a veces tiene que ver con omisiones, con acciones y no necesariamente con dádivas o reconocimientos económicos. Yo creo que los valores debemos tenerlos muy fortalecidos. La civilidad forma parte de la construcción y formación de los profesionistas. El abogado principalmente, porque el abogado es el que se le enseña en la universidad y al exterior se prepara para entender cuál es la necesidad social, y ahí es donde tenemos que trabajar para tratar de acercarla. No podemos nosotros estar visualizando cómo la delincuencia va avanzando y tratar de construir políticas públicas de prevención, de investigación, de persecución del delito. Tenemos que anticiparnos porque las necesidades son muy claras. El delito, mi querido Evaristo, no se extingue, se transforma. Si empezamos a trabajar sobre proyectos para evitar que ya no haya más secuestros, la gente que se dedica a secuestrar se va a dedicar a otra cosa, pero seguramente buscará otra alternativa. Entonces siempre nos lleva a la delantera. ¿Qué es lo que en mi opinión debemos entonces hacer? Atacar de raíz el fondo de los problemas. ¿Cuál es el móvil que lleva a los delincuentes a cometer un delito determinado? Entonces vamos a las causas verdaderas para que la gente pueda dedicarse a otra cosa y no a delinquir. El abogado, sin duda que la dignidad implica hacer su trabajo de manera profesional, hacerlo de manera adecuada y no vender. Esto es muy importante, su dignidad, porque lo digo con mucho dolor, pero es real. Mira, muchos abogados, aún a sabiendas que los gobernantes hacen mal su trabajo, siempre andan detrás de ellos, tratando de saludarlos, tomándose fotos, tratar de visualizar y demostrar a la gente que tiene relación con esa persona. Yo te lo digo con mucho respeto y sin afán de denostar a nadie, pero yo no acepto un regalo o un reconocimiento que me dé el Congreso del Estado.
y me han invitado 50,000 veces, pero no tengo un reconocimiento del Congreso, porque si los diputados hacen mal su trabajo, ¿cómo voy yo a aceptar un reconocimiento de ellos? Por dignidad no lo hago, y creo que mis compañeros tienen que hacer lo mismo. Respeto las decisiones, pero yo no puedo ir tampoco a aceptar un premio de un funcionario que es evidentemente mediocre, que llega solamente a enriquecerse, que no hace políticas públicas de bienestar social. Yo prefiero no tener un solo reconocimiento o nada más mi título, y no otros más de gente que no ha hecho bien su labor y que porque tiene un cargo le vamos a aceptar. De esa dignidad hablo, de la dignidad que el abogado tiene que creérsela, que es un pilar fundamental de la sociedad, pero tenemos que ser congruentes y coherentes, no dar una cara por un lado y otra cara por otro lado. Entonces exijámosle a la autoridad que haga su trabajo, para eso se alquila, para eso le pagamos, pero también coadyuvemos con ellos, colaboremos. No podemos exigirle a una autoridad que haga su trabajo y no le ayudamos, no colaboramos, le ponemos topes en el camino. Sumémonos, porque nos conviene a todos, Evaristo. Todos estamos en la sociedad y queremos una mejor sociedad, pero hagámoslo con honestidad. Y la dignidad del abogado es fundamental para lograr esos objetivos. Sin duda ninguna, y toda esta exposición que nos hace nos da una idea más clara de que pues no solamente los abogados, lamentablemente en este país la ambición, la corrupción pues está en todos lados. También debemos mejorar la sociedad. ¿Y cómo la mejoramos? Con eso que está diciendo, mantener en alto la dignidad y con la educación que tanto nos hace falta. En cuanto mayor sean estos, menores serán los señalamientos y menores las tentaciones que lamentablemente hoy tenemos. Cipriano, ¿qué situación está en donde aquí en Cadena Sur, cada vez que hay información de que el Congreso diseñó una nueva ley o la endureció o ya amplió los castigos y demás, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el límite? De penas de 1 año no funcionan, penas de 5 años no funcionan, de 10 multas millonarias no funcionan. Entonces el mal está en la sociedad misma, que se debe autocorregir. En fin, todo esto nos lo ilustra esta plática que estamos teniendo y que nos da para mucho, hacer muchas preguntas, para hablar de los abogados en general, pero pues el tiempo nos apremia. Me gustaría un par de temas más. El primero, sea como sea, pues ya tenemos los abogados que tenemos. ¿Qué hay que decirle a los jóvenes que piensan que el derecho es un camino? Aquellos que sí creen en la justicia o que a lo mejor no creen en la justicia, sino ven en una manera solamente de tener ingresos. ¿Qué hay que decirle, Cipriano, a quien hoy podría tener o tomar una decisión para estudiar esta profesión? Oye, fíjate, porque por 30 años he estado en el aula universitaria, en la UAM, y también en universidades privadas, inclusive en la Universidad de Ciencias Jurídicas. Y siempre en mi clase inicial le pregunto a los chavos, ¿por qué estás estudiando Derecho? Y vienes de saber la gran cantidad de respuestas que te dan. Y también, por supuesto, algunas chuscas. Hay quien te dice, es que los abogados todos son elegantes, tienen presencia. En su óptica así es. Otros, es que yo quiero tener mucho dinero. Y otros, no, pues es que yo tengo la necesidad de administrar justicia porque mi familia, o sea, encuentras 1000 respuestas, pero yo me quedaría con la que al último nosotros tratamos de darles. Veamos el derecho como una oportunidad de construir mejores condiciones de vida y convivencia. El dinero vendrá después como consecuencia que hagas tú bien tu trabajo. El derecho tiene un ámbito muy, pero muy amplio laboral. El derecho nunca se satura, Evaristo, porque el abogado cabe en todos lados, en el servicio público, en el notariado, en el litigio, en la academia. No hay una actividad del ser humano donde el abogado no tenga que participar para hacer las leyes, reglamentos, para los médicos regular su comportamiento, los arquitectos, los ingenieros, los maestros. Entonces es muy loable, es muy bondadosa el área, y les digo a los muchachos, nomás háganlo con dignidad, construyan un buen apellido a través de los actos, que seamos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si logramos hacer eso, seremos una mejor sociedad. Son temas con los que constantemente tú te enriqueces, porque ves cómo los chavos están pensando acorde a cómo van cambiando los tiempos. Ya no hay, desafortunadamente, la materia de civismo, que seguramente a ti y a mí nos tocó en aquellos tiempos en la primaria, donde
pues el respeto era fundamental y en la casa y también en la escuela. Hoy desafortunadamente la libertad de los derechos humanos en ocasiones se ha convertido en libertinaje, lo decimos con mucho respeto, pero también con objetividad. Cuando terminamos la licenciatura, hacemos un juramento para recibir el título. Me quedaría con ese juramento, dentro del cual se dice: cuando encuentres que el derecho se enfrenta con la justicia, opta por la justicia. Y cuando encuentres que tus derechos particulares se confrontan con los colectivos, haz a un lado tus derechos particulares para beneficiar a la colectividad, porque a ella nos debemos. Esto que suena romántico debe ser el eje rector de todos los que estudian Derecho. Opta siempre por la justicia. Muy bien, Cipriano. Y ya por último, ¿cómo está la profesión? Ya aquí en Jojutla tenemos un campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que tiene Derecho y se satura. Donde se ofrezca esta carrera, pues hay mucha demanda. ¿Cuál es el futuro de los futuros profesionistas? ¿Todavía hay campo de acción? Sí, muchísimo. Yo creo que es de los más socorridos, porque como te lo dije hace un momento, hay mucho campo de acción. El abogado cabe en muchos lugares. Desafortunadamente muchos culminan su carrera y no se definen qué área van a explotar, porque a veces sí les dudas. En el litigio a veces no siempre te va bien, en la academia no es bien pagada, en el servicio público pues también desafortunadamente siempre entran los cuates de los que deciden. Entonces la gente en ocasiones se siente decepcionada, se siente que no tiene el reconocimiento, y eso es normal, y optan por otras áreas. Pero si nos tenemos muy claro hacia dónde vamos y buscamos, sobre todo con excelencia, con disciplina, encajar en ese espacio, mi querido Evaristo, el abogado tiene la oportunidad de crecimiento. Me consta, conozco mucha gente honorable, mucha gente que ha sabido jugar el rol de licenciado en Derecho, que hoy tiene maestrías, doctorados, porque el Derecho, mi querido amigo, todos los días tenemos que estudiarlo, pero tenemos que estudiarlo con pasión, tenemos que estudiarlo con gusto, con disfrute. Eso es lo que hacemos todos los días, a quien nos entusiasma estar siempre actualizados y preparados, y los beneficios vendrán como consecuencia, pero nos corresponde disfrutar de esta gran profesión y tratar siempre de apoyar y fortalecer el bien común. Y tener la gran satisfacción de haber ayudado a hacer justicia, que eso es lo más importante, y el reconocimiento vendrá de los ciudadanos, de la sociedad misma. Muchas gracias, doctor Cipriano Sotelo Salgado, por esta conversación. Sin duda nos ilustra acerca de la importancia de los licenciados en Derecho, de los abogados en nuestro estado de Morelos, y sirva el momento también para celebrar a todos los buenos abogados, a ellos que hoy hemos definido que con dignidad hacen su trabajo, con una visión clara, con un conocimiento muy preciso de lo que hay que hacer es justicia, que es la palabra clave en todo este tema. ¿Algún comentario final, Cipriano? Gracias, mi querido Evaristo. Siempre muy agradecido por la apertura que nos das para charlar contigo y con tu auditorio. Efectivamente, 12 de julio, un día más de festejo para los abogados. Solamente quisiera dejar una reflexión. Venga. ¿Qué festejamos? ¿Festejamos que estamos mejor que antes? ¿O festejamos que es 12 de julio y hay que sentarnos con el colega a brindar con una copa o con un vaso de agua, con lo que quieran? ¿Vale la pena? Yo generalmente festejo cuando he logrado algo. Si creemos los abogados que hemos logrado algo, levantemos la copa. Y si no, pues yo creo que no hay nada que festejar, y vamos a hacer que las cosas ocurren para el próximo año sin poder tener un motivo de festejo real. Totalmente. Gracias, mi querido amigo. Totalmente de acuerdo. Y parafraseándolo, que festejamos o hacemos el festejo para sentarnos con el poder, a ver si nos abre una puerta, ¿no? Gracias. Exactamente. Gracias. Gracias, Cipriano. Excelente día y excelente semana. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.